Buenas tardes, mi nombre es Michelle Moffi, estudiante de séptimo trimestre en la cátedra de Derecho. En el presente oportunidad tengo el placer de tratar un tema delicado como lo es la violencia psicológica y en cómo este tipo de violencia afecta a las personas y a la paridad de género, siendo la paridad de género aquello que representa la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Entrando en materia, podemos comprender a la violencia psicológica como un tipo de abuso que se manifiesta a través de comportamientos o palabras que pueden agredir la autoestima, el bienestar emocional y la seguridad de otra persona. Esta forma de violencia no deja marcas visibles, pero sus consecuencias son graves para las personas que se exponen ante este tipo de maltrato. Se caracteriza por el uso de insultos, humillaciones, amenazas, control excesivo, aislamiento social, manipulación y otras tácticas que buscan someter a la víctima y generar en ella miedo, confusión y dependencia con el agresor. Es importante destacar que la violencia psicológica puede ocurrir en cualquier tipo de relación, ya sea de pareja, familiar, laboral o social. Un ejemplo de violencia psicológica puede ser el de una persona que lleva varios años casado, pero el esposo con el tiempo empieza a adoptar comportamientos controladores y posesivos con su pareja, realizando de forma constante insultos. Además de ello, también mantiene un control constante de sus actividades personales en conjunto con amenazas constantes, siendo un comportamiento que afecta la estabilidad psicológica de la persona agredida y en ciertos casos puede pasar de violencia psicológica a violencia física. En cuanto a las estadísticas de la violencia psicológica, son variadas dependiendo del tipo de población que se estudie. En general, a nivel mundial se ha detectado un total de 400 millones de personas afectadas por este tipo de violencia, donde la mayoría de las víctimas eran niños y niñas menores de edad y mujeres adultas. En Venezuela, la violencia psicológica es uno de los delitos de violencia de género con mayor presencia, debido a que se constituye el 65% de los delitos en materia de violencia de género, lo cual evidencia que este tipo de agresiones son muy comunes en la vida cotidiana. Además, en conjunto con el primer estadístico, los niños y niñas son un grupo vulnerable que se encuentra expuesto ante este tipo de actitudes. Asimismo, en ciertos casos, la violencia psicológica puede representar una antesala ante futuras agresiones físicas. Con relación a la paridad de género, la violencia psicológica es un acto que atenta contra los principios que establece la paridad de género. Debido a estas acciones minimizan el autoestima, aíslan a la persona y manipulan al afectado, siendo un tipo de violencia que desarrolla una desigualdad de poder y empieza a limitar la libertad y oportunidades de las personas, en especial el de las mujeres, que conforma una de la mayor parte de las afectadas por este tipo de violencia. La violencia psicológica desarrolla un impedimento para que las mujeres puedan establecerse adecuadamente en la sociedad a raíz de ser objeto de la manipulación o de agresiones verbales que llevan a que la persona deteriore la autopercepción que tiene sobre sí misma y la inducen a mantenerse alejada del contacto con las demás personas por la inseguridad que le genera este tipo de situaciones. Algunos ejemplos de este tipo de violencia son las humillaciones en público, el control excesivo sobre la persona, aplicar una vigilancia constante violando su privacidad, realizar amenazas o insulto constante, el aislamiento social e incluso ejercer un control económico sobre la mujer, las cuales son actitudes que violan los derechos y el bienestar psicológico de las mujeres, impidiendo que puedan desempeñarse adecuadamente en el ámbito
académico, laboral y sobre todo en el aspecto social y personal, donde es más notable el deterioro psicológico de la persona. También hay que tener en cuenta, como se mencionó con la anterioridad, que el aislamiento es uno de los daños que ocasiona la violencia psicológica, llevando a que la persona presente complicaciones para establecer o mantener contacto con sus seres queridos. Además que en el largo del plazo puede llevar a que la persona desarrolle ciertos patrones de comportamientos negativos que afectarán a sus futuras relaciones con otras personas. Asimismo, los problemas físicos son otro aspecto que pueden desarrollar las personas que se encuentran afectadas por la violencia psicológica. Este daño se hace presencia debido a los malos hábitos y estrés que puede desarrollar el individuo, haciendo que empiece a tener dolores de cabeza, problemas digestivos y, en casos concretos, agravar alguna enfermedad crónica. Partiendo de todos los elementos mencionados, se puede establecer un conjunto de propuestas para solucionar o minimizar la presencia de este tipo de agresiones en la vida cotidiana. Entre ellas se encuentra concienciar a las personas sobre las consecuencias y efectos que ocurren por la presencia de la violencia psicológica, otorgando una mayor relevancia a este tópico, e ir poco a poco quitando ese peso a las personas que les impide manifestar este tipo de problemas. Además de ello, se puede asesorar a los afectados para que conozcan cuáles son las instituciones a las que pueden acudir y cuáles son las acciones que pueden tomar para detener las agresiones hacia su persona. Además de ello, existen muchos proyectos donde se hacen charlas y asesoría de forma gratuita para que las personas conozcan sus derechos. Este tipo de eventos son muy importantes debido a que permite que las personas afectadas tomen iniciativa para solucionar el problema. En la mayoría de los casos, las víctimas no acuden ante estos medios por miedo, pero los familiares y personas afectadas deben prestar su apoyo y comprensión para cuidar la integridad psicológica, física de la víctima. Para concluir con la presentación, hago mención a que el tópico desarrollado es un tema que normalmente no es muy hablado por las personas. Esto es a causa del miedo e inseguridad. Por ello, es importante concienciar sobre qué es la violencia psicológica, los cuales son los daños que ocasiona en la víctima y cómo se manifiesta este tipo de agresión. Esto último siendo muy importante debido a que muchas personas son víctimas de este tipo de violencia, pero no son conscientes de ello. Además, es importante que los familiares y personas cercanas tengan nociones para saber detectar este tipo de comportamiento y poder intervenir antes de que las agresiones pasen a ser verbales, a ser agresiones físicas. Muchas gracias por su atención.